Se realizó una rápida reunión desde que llegó Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, a Washington, con la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde. Esto se resolvió en pocas horas. Hoy hubo un encuentro, aparentemente en principio, por lo menos para los medios de comunicación, muy amable, muy cercano, en buenos términos, por lo menos en la foto. En los papeles todavía no sabemos. Pero estamos con Carlos Pañi. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Juan, ¿cómo estás? Bien, muy bueno, este viaje inesperado hasta hace 15 días, como contabas en tu columna. Hasta hace 5 días. Sí, pero el país era otro hace 15 días. Sí. Y ahora estamos de repente con una nueva política y un ajuste en marcha. Bueno, y a ver. Viaje ¿está saliendo mejor de lo que se pensaba? Todavía no sabemos cómo está saliendo porque es preliminar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está en tela de juicio? Está en tela de juicio, en primer lugar, obviamente la política económica. Sí. Y te diría centralmente la viabilidad del gradualismo. Es decir, el gobierno adoptó una estrategia económica conceptual, es decir, una estrategia macroeconómica decidida conceptualmente, que quiere decir no ir a un ajuste fiscal severo en la suposición de que eso genera un proceso recesivo que te impide después recaudar, porque cae la actividad, cae la recaudación y por lo tanto se aumenta el déficit fiscal en vez de disminuir. Sí. Eso es lo conceptual. ¿Qué quiero decir? Que aunque pudiera hacer lo otro, no lo haría. Pero además, político. ¿Por qué? Porque Macri no está dotado de los recursos políticos suficientes como para hacer una política de shock. Entre otras cosas porque si quisiera hacer un ajuste fiscal severo tendría que ir contra el peronismo al que necesitan las cámaras. Entonces esa es una contradicción insalvable. Por otra parte, hay en la Argentina un problema social, 25-30% de pobreza según cómo y en qué momento la midas, que te impide también hacer recortes severos. Quiere decir que el gobierno adoptó una estrategia que es la que conocemos. Ahora, la pregunta es, vos dijiste vamos a un ajuste recién. Sí. ¿El Fondo Monetario va a admitir esa receta gradualista o le va a pedir un ajuste severo? Primera señal, no le dio un préstamo de los que se llaman precautorios de liquidez, Sí. que son préstamos más suaves. Acá va un stand-by que aunque este sea otro fondo, un fondo más con rostro humano, después de las crisis que conocemos, te van a pedir determinados ajustes. Ahora vamos a ver después qué tipo de ajustes. ¿Esos ajustes van a tener en cuenta las condiciones políticas en que se mueve Macri o no? Entonces la respuesta es política. Digamos, el Fondo Monetario Internacional tiene sensibilidad para saber que si le pide a Macri un ajuste de carácter ortodoxo, él iría al choque con fuerzas sociales y políticas que podrían determinar la derrota de Macri. Claro. O una convulsión en el gobierno de Macri que eventualmente pudiera hacer que en la Argentina hubiera un reflujo populista. Sí. Esta es la pregunta. Para alguien que mira con ojos políticos, desde Madrid, desde París, desde Berlín o desde Washington, y mira la región, dice, está ganando López Obrador en México, Brasil es una incógnita gigantesca, no se sabe quién tiene un consenso superior al 20% hoy con elecciones el 7 de octubre, se cayó el presidente Kuczynski en Perú, hay una guerra despiadada entre las dos facciones que se disputan el poder en Colombia con acusaciones de corrupción muy marcadas. De Venezuela ni tenemos que hablar. Es importante a nivel político para la política internacional regional sostener a Macri, que es como una especie de modelo de cómo se vence al populismo por la vía electoral y no por implosión. Sí. Puede ser que sí. Habría que pensar que sí. Lo que le han dicho los líderes políticos a Macri es que sí. Ahora, esta señora y los técnicos que la rodean, sobre todo, con los que estuvo hablando Dujovne ayer y antes de ayer, no sabemos si tienen esa variable en su cabeza. Por lo tanto,
Para saber cómo sea el resultado de este acuerdo y qué tipo de ajustes se van a pedir, me parece que falta todavía, y sospecho que se debe estar realizando, más diplomacia presidencial. Hoy hubo un comunicado importante del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Sí. Bueno, ahora, Macri, que ha cosechado mucha simpatía de los líderes occidentales, que está en una posición privilegiada porque preside el G20, bueno, posiblemente tenga que levantar el teléfono y hablar con Trump y explicarle, hablar con Merkel y explicarle, hablar con Rajoy y explicarle, hablar qué es lo que se juega más allá de la Argentina para que él lo ayuden a que el fondo se sensibilice y respete la orientación gradualista de la política argentina. Esta es la primera pregunta, la primera hipótesis. Ahora, después hay un problema central en la política económica del gobierno, imputable a toda la política económica y sobre todo a la política del Banco Central, que está en la raíz de esta crisis que tenemos, que es un muy peligroso, muy inquietante déficit de cuenta corriente. De esto hablamos el jueves pasado, ¿te acordás? Cuando yo te decía, cuidado que esto es muy grave lo que está pasando. Todavía no había registro de lo grave que es. Mirá, una semana ya estamos en el fondo. Déficit de cuenta corriente, ¿qué quiere decir? Que a la Argentina le faltan dólares por un volumen equivalente a 5 puntos del Producto Bruto. Miles de millones de dólares. ¿Eso por qué se produjo? Porque el dólar está muy barato. Hay retraso cambiario. Eso implica que hay un... Eso repercute... A 1,23. Ahora vamos a ir al número. Hay un... No a 23, digo, como ha venido en los últimos 2 años. Claro. Esto significa que tenemos desbalance en la balanza comercial, exportaciones e importaciones, que compramos muchas cosas en el exterior. ¿Sabes cuánto compramos los argentinos en el exterior? Entre viajes y cosas que compramos afuera y comida, etcétera. 10.000 millones de dólares. Sí. Y que además estamos atesorando dólares todo el tiempo y ahora más. Entonces, el Fondo Monetario no te va a dar dólares para que yo me lo lleve a Miami. Exacto. Pero no solo eso, sino que ahora hay algunos documentos, ¿Pero cómo impide eso el fondo? algunos escritos, Sí. que se resignifican a la luz de esta nueva escena. Uno de ellos es el informe de la revisión de artículo 4 de la Carta del Fondo que realiza el Fondo en la Argentina y que tiene un recuadro que habla del retraso cambiario. Y el razonamiento que hace el Fondo en ese recuadro permitiría pensar que hoy para el Fondo, escucha bien, el dólar tendría que estar en 25, 25,50. O sea que el dólar que hoy está defendiendo Sturzenegger, vendiendo hoy, no sé cuánto vendió, creo que 130 millones de dólares, para sostenerlo en 23, es un dólar todavía atrasado. Ni te cuento de haber vendido 5.000 millones de dólares para mantenerlo en la paridad con la que entramos a esta crisis. Esta es la irracionalidad de toda esta jugada. Que vos dejaste atrasar el tipo de cambio, generaste el déficit de balanza de balanza de pagos o de cuenta corriente. Hiciste que el mercado, cuando miró mercados emergentes, dijeron, este es el peligroso, porque mirá la cantidad de dólares que necesita. Ahora que la gente se está yendo al dólar, a este le van a faltar más que al resto. Salgamos de acá, de la Argentina. Te mantengo el dólar barato para que vos puedas salir rápido. Defiendo un dólar a un precio que no me conviene tener. Pierdo 5.000 millones de dólares para defender ese dólar y pongo la tasa de interés en 40%. Me encierro en esa política que estoy siguiendo porque me faltan dólares y ahora me faltan más y tengo que ir al fondo. Y cuando llego al fondo toco timbre y me dicen, ¿sabes qué? Es un problema de retraso cambiario. Pero estoy en 23, sí, pero 23 es poco. Entonces era 25,50. No tendrías que haber vendido. No tendrías que haber empezado. No tendrías que haber empezado. Ahora, la pregunta previa es, un banco central que primero dijo que no intervenía en el mercado y que después intervino, que decía que las tasas tenían que ser altas, las bajó y las volvió a subir, ¿es creíble en medio de una corrida como para dejar correr el dólar y ver en qué momento se estabiliza en su punto de equilibrio? ¿O había un problema previo político en el Banco Central que Macri no vio?
Cuando le impuso a Sturzenegger otra política, Sturzenegger la aceptó, pero ahí empezó todo un problema de credibilidad respecto de qué tiene Sturzenegger en la cabeza. Bueno, todo este es el problema que el gobierno va a tener que explicar, sobre todo a sus aliados. Yo acá veo un inconveniente. Veo un inconveniente. El radicalismo. Aliados políticos internos. Sí, claro. Y ayer Carrió no se te sentó a votarte. Entonces todo está en veremos en términos de la alianza política. Ahora Macri va a sentir algo que a él le molesta sentir. Pero en la debilidad lo va a sentir. Tiene socios. No es el único accionista. Tiene a Carrió como socia y tiene a los radicales como socios, que son menos estridentes que Carrió, pero que tienen el 50% de las bancas de Cambiemos. Y que tienen un peso enorme en el Senado. Entonces, todo este problema... Que hasta ahora los conformaba con algunos puestos menores. Bueno, ahora probablemente le pidan más poder. Claro. Le pidan cogobernar en esta crisis. ¿Qué quiero decir? Que cuando se termine esta negociación que estamos viendo de estas dos personas y venga Nicolás Dujovne con su programa, va a tener que explicar mucho Macri en su entorno. Porque después está el peronismo, que nunca va a ser más solidario que tus aliados. Entonces acá se requiere de una nueva cultura de gobierno, me parece, que es una cultura de coalición. Pudiste prescindir de una cultura de coalición en la manera de gobernar cuando tu imagen estaba en el 60% y arrasabas. Sí. Ahora tenés expectativas negativas, tu imagen cayó y tus socios te preguntan ¿a dónde nos llevas, Mauricio? ¿Y estos socios se conforman con un ministerio o quiere una fórmula presidencial? Yo creo que habrá que ver... Acá no me metés en otro problema. Porque por 2 o 3 cargos no vale la pena, digamos. ¿Es una pelea mayor o no? ¿Qué tienen los radicales en la cabeza? Recuperar el poder, resucitar. Sí. Vos me decís, están locos. Bueno, existen desde 1890. Sí. Tantas veces se murieron y que tienen derecho a pensar que resurgen. ¿Cómo? Déjame ganar 7 gobernaciones, Mauricio. Respetame posiciones provinciales. Y con 7, 8 gobernaciones, yo no te voy a disputar el poder a vos. Yo lo que voy a pelear es para tu reelección. Yo no tengo un candidato para pelearte en el 2019. Hasta ahora. Subrayo, hasta ahora. Pero sí quiero formar parte de la discusión del 2023. No me vas a hacer en el 2023 la que me hace la reta en la capital que me dice Lustó no es Cambiemos. Porque no le conviene. Por lo tanto, lo que le van a pedir los radicales básicamente es respaldo para determinados candidatos en las provincias. ¿Y esto qué problema entraña? Que esos son los lugares donde gobierna el peronismo. Entonces Macri hoy está en una tensión entre sus aliados radicales que le dicen, por ejemplo, quiero gobernar Córdoba y para eso lo tengo que enloquecer a Schiaretti. Y Schiaretti le dice, ¿vos querés que yo te ayude con el fondo en el Congreso? Respetame Córdoba. Bueno, este es un dilema de difícil resolución que Macri va a tener que resolver. Más allá de esta relación con los radicales nos queda la frontera con el PJ. ¿Qué va a hacer el peronismo frente a esta situación tan distinta? ¿Qué va a hacer cuando vengan los papeles desde el fondo? Todavía no sabemos qué va a pedir el fondo. Seguramente va a pedir un ajuste cambiario, pero va a ir más allá, va a haber un ajuste fiscal. ¿Ese ajuste fiscal va a pasar por las provincias? El acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso. Ya hay un dictamen del Procurador del Tesoro que dice que no. Carrió dice que no. El gobierno dice que no. ¿Te das cuenta que estamos planteándonos preguntas muy preliminares pero importantes? Ahora, Macri cae. Nadie sube. Por lo tanto, el peronismo, no hablo de Cristina, para la cual la realidad se le ha convertido en un paraíso. Finalmente fueron al fondo, sí. Van a hacer un ajuste, fondo es ajuste, era lo que yo decía, se cumplió la profecía. Hablo del otro peronismo, el peronismo federal, el peronismo de Urtubey, de Massa, de Schiaretti. Racional. No me gusta llamarlo racional. ¿Por qué no? Porque racionales somos todos, o Cristina es irracional. Cristina dentro de su lógica es enteramente racional. Irracional tal vez es empezar esta corrida y terminar en el fondo. ¿Qué es racional? No.
Es un peronismo distinto, que tiene otra racionalidad, si querés, llamémosle federal. Pero no me gusta ser peyorativo y tratar de irracional a aquel que no piensa como yo. Muy bien. Entonces, este peronismo distinto, que mira la escena con cierta perplejidad, hasta ahora quería ser alternativa. Con las tarifas se volvió oposición. En la escena esta nueva, ¿va a querer ser oposición? Cuidado. Cuidado. Porque habría que auscultar bien a la opinión pública de si realmente premiaría a alguien que obstruye. Entonces, me parece que en la cabeza de Urtubey, en la cabeza de Massa, en la cabeza de Bocio, en la cabeza de los gobernadores, debe estar, hoy una reunión con Macri, bastante abierta la pregunta de hasta dónde tenemos que ser agresivos en esta escena. No vaya a ser que la sociedad tenga una racionalidad más estoica que la nuestra, Sí. esté dispuesta a bancar más sacrificios que nosotros y quedemos desencuadrados. ¿Por qué? Porque recién aparecía acá en la pantalla un cuadro que te quiero mostrar, que es una encuesta, esta, interesantísima. Esto es un estudio de isonomía. Febrero del 16, Sí. recién asume Macri. ¿Esto qué te muestra? Esto te muestra, ¿qué es estos niveles? De toda la clase política, digamos, tomamos los 10 dirigentes más importantes, Macri, Carrió, Urtubey, Massa, Cristina. Imagen positiva, imagen negativa. Hacemos la ratio. Sí. Imagen positiva contra imagen negativa, el promedio de todos. Es decir, ¿cuál es el promedio de imagen de la clase política argentina? La clase política argentina en febrero del 16 tenía 25% de imagen positiva. El saldo. Todos juntos. Todos. La clase política como clase, promedio, 25% arriba. No es que tenía 25% arriba, estoy promediando lo que tenía para arriba y para abajo. Sí. Mirá cómo se fue comportando. Mirá marzo del 17, la caída. ¿Qué pasó ahí? Marzo del 17 estamos con el correo, estamos en un momento de caída del salario real, Sí. malestar. Sube. Es la clase política, no es Macri, ¿eh? Acá tenemos una enorme caída, de la oposición. Sí, ese primer semestre. Acá tan duro. anotame en esta caída Massa después del impuesto a las ganancias, Claro. que puede ser una lección que aplique ahora, ponerte muy en la vereda de enfrente y que la gente te castigue. Massa después del impuesto a las ganancias se derrumbó por oponerse. Ahora, mirá dónde estamos nosotros hoy. La clase política argentina pasó de 25% de imagen positiva a 0. Mirá el piso, ahí estamos, abril del 18. ¿Ese cero o no Cero. está medido? No, 0. 0, esa es la curva. 0. Cero total. Quiere decir que es una clase, ahora estamos ante el problema. Una sociedad que cambió sus expectativas y se ha puesto pesimista. La probabilidad de que haya un ajuste, no la probabilidad, la certeza de que haya un ajuste. Porque el ajuste será por la vía del tipo de cambio, por la vía fiscal, por la vía que sea, va a haber un ajuste. Y una clase política con poca autoridad frente a la gente. Esta es la novedad. ¿Por qué me interesa ese 0? Porque no son vasos comunicantes que está cayendo Macri y surge otro liderazgo. Con todo lo que hay que cambiar en la comparación, toda comparación traiciona, estamos con algún aire de familia con Brasil, donde todo está por debajo de 13%, todos los candidatos. El que más da es Bolsonaro, una especie de neofascista frente al cual Trump es un socialdemócrata liberal ejemplar, Sí. que Hippie. tiene 13% de intención de voto. El que tiene un poco más de intención de voto está preso. Está preso. Entonces, cuidado, no estoy diciendo que estamos ante un que se vayan todos, porque las condiciones son totalmente distintas, sobre todo en materia económica. Pero digo, cuidado porque es una clase política con poca autoridad que debe liderar un ajuste. Y yo, si fuera el peronismo, también me preguntaría, bueno, con este nivel de crédito frente a la gente, ¿cómo recupero crédito para pelearle a Macri el 2019? ¿Es poniéndome loco y diciendo a todo que no? ¿O acompañando? Y no quisiera estar en ese dilema. Claro. No quisiera estar en ese dilema. ¿Sabes dónde vamos a medir cómo lo están mirando?
¿Dónde? Cuando Macri vete la negativa a aumentar las tarifas. A ver qué nivel de virulencia va a haber. Vamos a ver qué hacen los sindicatos, que dicen hacemos un paro. Quiero ver si hacen un paro, porque ahí en el sindicalismo, y yo he hablado con los sindicalistas, estamos muy prudentes, porque tampoco queremos que a nosotros nos culpen de que se fue todo al diablo, porque ahora tenemos miedo. Quizá, para cerrar, Carlos, en estos segundos, el hecho de que vuelva a Duhovne antes del vencimiento de las LEVAX del martes sea un dato importante si trasciende algo para frenar quizá la fiebre de compra de dólares. Bueno, que hayan dicho que esto va a ser rápido es muy importante. Es importante lo que dice Rafael recién respecto del comunicado de Duhovne sobre el hermetismo relacionado con lo que se está discutiendo. ¿Por qué digo esto? Porque en el gobierno sigue habiendo problemas de coordinación llamativos. Sí. Ayer hubo entrevistas que dio el ministro de Finanzas mientras Duhovne está negociando en Washington diciendo, y bueno, 30.000 sería un buen número, es un número que por ahí es excesivo, 10.000 tendría sabor a poco. No es el momento. Bueno, es un disparate. Claro. Es un disparate. Digamos, acá es evidente que Macri tiene un problema de manejo dentro de su equipo llamativo en medio de una negociación delicada. Entonces, que empiece a haber un método más o menos claro me parece de por sí importante. Si además hubiera alguna señal antes del martes, probablemente también. Gracias, Carlos. Gracias a vos. Placer. Ya volvemos.